Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo solucionar las partes más importantes de esta pieza, que es la propuesta que os hice para nuestro tercer ejercicio de modelado. No creo que nos dé tiempo a modelarla toda de principio a fin, pero vamos a ver los aspectos más importantes. Muchas de las cosas de esta pieza ya las hemos visto en los tutoriales anteriores, por ejemplo, pues las roscas, los orificios en superficies curvas, esta tuerca de aquí, etc. Entonces nos vamos a concentrar en lo más importante. Vamos a empezar por la parte central, esta pieza de aquí. Y esta pieza plantea un reto que es conseguir esta extrusión de una pieza rectangular pues en nuestro cilindro. Ya hemos visto en múltiples ocasiones que lo primero que necesitamos es establecer la resolución de nuestro cilindro. En este caso yo decido usar 32 caras. Vamos a convertirlo en Evitable Poly y vamos a borrar las tapas. En este caso, como yo quiero que aquí arriba tengamos una superficie plana, si os fijáis, esto era una de las características que tenía la pieza, que se apreciaba muy bien en la fotografía de referencia, pero que no sé si en la pieza que yo os puse se apreciaba de igual manera. Pero básicamente esa cara de ahí arriba es plana. Entonces necesito que tengamos una cara plana en la parte superior del cilindro. Podéis rotar simplemente el cilindro, pero yo lo voy a hacer en este caso con una herramienta que ya hemos visto en alguna ocasión, que me permite rotar con una referencia. Voy a crear una spline temporal y voy a utilizar esta herramienta para rotar mi cilindro. Le damos a la herramienta, le damos un ángulo y podemos rotar nuestra pieza. Cuando modifiquéis, por ejemplo, cuando rotéis una pieza o cuando hagáis algún cambio de este estilo, escala, etcétera, en una pieza y queráis trabajar con ella en esta posición, tenéis que tener en cuenta que si no reseteáis Xform, pues las coordenadas locales de vuestro objeto no van a ser alineadas con la vista. Entonces lo que yo hago siempre es resetear Xform cuando hago alguna operación de este tipo. Y ya podemos empezar a trabajar con nuestra pieza. Primero, pues voy a cortarla por la mitad y me voy a borrar la mitad porque la pieza es simétrica. Luego, pensad, esta arista que hemos creado aquí la borraremos porque si no tendremos un problema en la curvatura. Y lo que yo os recomiendo cuando tengáis que hacer ese tipo de uniones, sobre todo al principio si no estáis muy familiarizados, es que os creéis la geometría que vais a insertar de forma temporal para tener una idea de qué es lo que vais a obtener al final. Yo aquí me he creado, por ejemplo, esta pieza y la vamos a alinear un poco la pieza con la otra para tener una idea aquí en el viewport de qué es lo que vamos a hacer, de qué unión vamos a hacer. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y básicamente queremos conseguir una cosa así, una cosa como esta. Pues bueno, vamos a primero insertar aquí un chamfer, porque si os habéis dado cuenta, esta pieza no es completamente rectangular, está curvada. Vamos a conseguirlo con un chamfer. Y en esta ocasión voy a aprovechar las aristas de mi cilindro para alinear las de mi caja, para definir la curvatura, por ejemplo. Pensad que esta curvatura la podéis definir más recta, más hacia este lado. Lo importante es que esté alineado en este eje. Y bueno, más o menos esto nos podría servir como referencia. Una vez que tenemos esta referencia, podemos usar el cut usando esta caja como referencia, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Y en este caso yo lo que voy a hacer es que bueno, voy a insertar un loop extra y ahora voy a alinear todos estos vértices. Voy a ir alineándolos poco a poco y simplemente en la vista top los voy a alinear ahí y aquí. Una vez que ya tengo esa referencia, puedo borrar mi caja, ya no me sirve para nada. Y también puedo borrar todas estas caras de aquí. Y ahora tengo que empezar a crear las caras que me faltan. Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es extruir estas de aquí hacia arriba y las voy a alinear en Z. Las voy a alinear con estas otras de aquí. Y ahora voy a empezar a extruir desde esta arista, usando el Snap y Shift y mover, voy a crear todas estas caras. Voy a crear ahora, por ejemplo, bridge entre estas de aquí y estas de aquí también. Puedo hacer lo mismo entre estas otras de aquí, por ejemplo. Aquí esto es un triángulo que ahora veremos cómo se puede solucionar. Lo vamos a tapar de momento. Y ahora vamos a seguir extruyendo. Esta, por ejemplo, podemos extruirla así.
Vamos a colapsar estas caras. Vamos a insertar aquí un nuevo loop. Vamos a colapsar también estas caras y aquí ya vamos a colapsar estas también y aquí tenemos ya un pequeño cuadrado que podemos cerrar de esta manera. Esto nos daría la forma básica de nuestra pieza, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, usando simetrías, podríamos pues obtener la pieza completa. Pero antes de eso, vamos a ver cómo resolvemos esta parte de aquí abajo. Podemos dejarlo como está ahora, que son cuadrados, y tenemos un punto de tensión aquí, por ejemplo, que en el caso de esta pieza en concreto funciona bien, yo ya he hecho la prueba y funciona bien, o podríamos insertar un nuevo loop aquí, por ejemplo, y vamos a, en lugar de usar cuadrados, vamos a utilizar pentágonos. Por ejemplo, vamos a hacer un chamfer. Bueno, en lugar de hacerlo así, lo vamos a insertar manualmente. Vamos a insertar aquí unas caras, aquí otras, o sea, unos loops. Y ahora vamos a borrar todo lo que nos sobra, que sería esto y esto. Este de aquí también lo podemos borrar. Y ahora podemos recolocar un poco la topología para tener aquí un pentágono. Ya os digo, de hecho, en la pieza de ejemplo yo lo tengo solucionado con un cuadrado. Voy a hacer con el pentágono simplemente para que tengamos otra opción, ¿de acuerdo? Luego os muestro cómo sería con el cuadrado. Vamos a insertar aquí un nuevo corte, alineamos estas aristas y tenemos la base de nuestra pieza, que sería esta de aquí. Dejadme asignarle un material de modelado para que no me quede ciego aquí en el viewport. Tal vez puedo desde la vista top pues realinear un poco estas caras y definir un poco mejor la curvatura de mi pieza. Esto ya depende mucho de pues la referencia que tengáis, ¿de acuerdo? Bien, una vez que esté satisfecho con esto, necesito hacer que esta parte de aquí arriba también sea dura. Por ejemplo, puedo insertar aquí un nuevo loop y aquí voy a haber creado con eso un cuadrado, aunque ahora vamos a ver otra manera de solucionarlo. También podemos hacer lo mismo aquí, por ejemplo. Vamos a insertar aquí estas aristas y estas aristas y vamos a reestructurar un poco la topología aquí arriba. Vamos a soldar así y ahora ya podemos eliminar estos dos loops y este vértice lo podemos colocar un poco mejor. Vamos a ir aplicando Turbo Smooth para ver cómo es el resultado de nuestra pieza. Como veis, esto ya podría funcionar para nuestra pieza perfectamente. Vamos a hacer una simetría. Colapsamos. Yo ya habéis visto que me gusta colapsar el stack, pero podríais mantenerlo y añadir simplemente un edit poly. Y fijaros que esta línea de la simetría, si la dejo, va a influir en la curvatura de mi cilindro. Como era recto, puede que no se note mucho, pero a mí me gusta que la curvatura sea uniforme, de manera que voy a eliminar este de aquí. Y ya tengo la parte básica de mi pieza. Aquí tengo otra manera de solucionar esta parte de la pieza. En lugar de crear aquí este cuadrado que va a tener un poquito de tensión, si nos fijamos en el Turbo Smooth, aquí va a haber un poco de tensión. Otra opción que tenemos es esta de aquí. Podemos, por ejemplo, conectar aquí y reestructurar un poco la geometría. Vamos a añadir un connect. Otro aquí. Vamos a borrar estas aristas. Y ahora simplemente vamos a crear aquí un nuevo grupo de aristas y conectamos estos vértices para crear todo quads. Las dos soluciones funcionan bastante bien, en realidad como vosotros prefiráis. Y ahora vamos a hacer una nueva simetría. En este caso voy a hacerla directamente con la geometría. Los voy a alinear así y con UniAttach voy a soldar las dos partes. Y ahora soldamos los vértices. Vamos a aplicar Turbo Smooth y comprobamos que nuestra pieza esté funcionando correctamente. Como veis, pues ya tenemos la parte básica de nuestra pieza terminada.
Aquí, como os comenté, en la pieza original, yo en lugar de utilizar pentágonos, si os fijáis, utilicé un cuadrado. En realidad, no hay una manera mejor que otra, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Y ahora, pues para generar esos agujeros que tenemos ahí arriba, ya vimos que cuando tenemos, por ejemplo, piezas de este estilo, podemos generar un agujero con 4 o podemos generar un agujero con 9. Todas las opciones son perfectamente válidas, ¿de acuerdo? Depende de la resolución que queráis tener. Vamos a hacerlo en este caso con 9, por ejemplo. Insertamos y ahora con las herramientas de la geometría creamos un círculo perfecto. Insertamos otra cara y podemos extruir, por ejemplo, y extruir otra vez. Y ya tendríamos ahí un círculo creado. Si quisiéramos usar pentágonos, podríamos borrar uno de estos y tendríamos pentágonos. Todas esas técnicas ya las hemos visto en todos los tutoriales anteriores sobre modelado poligonal. Por último, aquí podríamos crear, por ejemplo, la parte de dentro de nuestra pieza. Fijaros que cuando hacemos piezas como estas, que están formadas por múltiples partes, no suele ser interesante, por ejemplo... Esperad que no sé qué pasó aquí. Aquí tengo un loop que se me ha olvidado borrar. Dejarme arreglarlo. Y ahora aplicamos Quad Chamfer. Y ya tendríamos lista esa parte central de nuestra pieza. Os comentaba que cuando tenemos partes, o sea, piezas que se componen de múltiples partes, yo normalmente no suelo modelar el interior, o sea, no suelo añadir aquí un cap, porque esa geometría no se va a ver. Y lo único que voy a conseguir es que se me dificulte el mapeado y tener geometría extra que no va a contribuir a nada en mi modelo. De manera que cuando tengo piezas como esta, pues aquí si os fijáis no tengo el interior. Si os gusta hacer el interior, pues hacerlo. Lo que me parece más importante de esta pieza es el hecho de que tenemos 5 detalles, de manera que si lo planificamos correctamente podemos modelar solo un pequeño trozo de la pieza y repetirlo simétricamente para conseguir el resultado que estamos buscando. Muchas veces cuando os encontréis con piezas de este tipo, no sé, las llantas de los coches, por ejemplo, o piezas circulares con una cantidad fija de detalles que se repiten, puede ser muy interesante dedicar unos minutos a planificar cómo vais a modelar la pieza para evitaros un montón de trabajo. Si os dais cuenta, por ejemplo, como yo cuando estaba haciendo este ejercicio modelé primero la parte central y luego modelé esta otra pieza, no tienen la misma resolución. Esto si sois muy exigentes, tal vez no os gusta y queréis modelar esta pieza con la misma resolución que tiene esta pieza, que sería el elemento que más detalle necesita. Si es así, es importante que antes de poneros a modelar, planifiquéis un poco el modelado. Yo en este caso lo he dejado así porque al ser piezas cilíndricas, pues no se nota la diferencia. Pero si fuera para vosotros muy importante, tenéis que planificar un poco antes de poneros a modelar. Entonces tenemos que utilizar un cilindro que se pueda dividir en 5 partes para poder modelar solo un trozo. Y tenemos que tener caras suficientes en nuestro cilindro como para insertar este tipo de detalles. Entonces, haciendo pruebas, yo he llegado a la conclusión de que la cantidad óptima son 60 caras para mi cilindro. Voy a insertarle también una capa para poder tener estos ejes en el centro de mi cilindro. Y ahora voy a crear otro cilindro que van a ser estos pequeños agujeritos que tiene la pieza. En este caso van a ser cilindros de la mínima cantidad que yo suelo utilizar para hacer un cilindro, que son 8. Y vamos a crear un cilindro. Y lo vamos a posicionar donde más o menos vamos a querer que vaya este cilindro. En este caso la pieza es de esta manera. Y ahora lo que voy a pensar es cómo va a quedar la pieza cuando termine de trabajar con ella. Entonces voy a borrar 2 de estas caras y aquí vamos a hacer nuestra inserción. Así, por ejemplo, nos podría valer. Lo siguiente que tenemos que hacer, vamos a transformar esto en Editable Poly y vamos a eliminar estas caras de aquí, estas caras centrales. Podemos borrar, por ejemplo, toda esta parte de la pieza y toda esta parte de la pieza. Y también podemos borrar toda esta parte de la pieza. Creo que sí, creo que lo hice bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora solo tenemos que modelar este pequeño trozo para tener nuestra pieza completada. Voy a cerrar aquí en este cilindro, lo voy a transformar en Editable Poly también. Y voy a cerrar esto con quads, por ejemplo.
De este cilindro solamente necesito esta parte. Y de este otro cilindro necesito estas caras que acabo de crear aquí. Y estas las vamos a llevar hasta aquí. Y ahora vamos a extruir unas cuantas caras. Y vamos a hacer un attach de la otra parte de nuestro cilindro. De esta de aquí. Me voy a asegurar de que las normales estén correctamente orientadas para que no tenga problemas. Y ahora voy a empezar a crear la geometría que estoy buscando. Voy a extruir esta parte de mi pieza. Y podemos borrar estas caras, por ejemplo. Ahora podemos hacer aquí un bridge, por ejemplo. Y necesito tener aquí más aristas para poder conectar con estos dos segmentos de aquí. El objetivo de hacerlo de esta manera era mantener todo el rato la curvatura uniforme de mi cilindro, para que no tuviera baches, por así decirlo. Entonces aquí, por ejemplo, puedo insertar, vamos a insertarlas aquí, de esta manera. Por ejemplo, esto lo podemos borrar. Y de esta manera hemos creado ahí unas caras extra. También podemos borrar, por ejemplo, toda esta parte de la pieza, no nos interesa. Y ahora podemos con Bridge, por ejemplo, conectar estas y estas. Esto, como yo os digo siempre en estos ejercicios de modelado, hay varias maneras de conseguir resultados muy similares. En el modelado muchas veces pues usamos técnicas a las que estamos acostumbrados, o por manía, o por la razón que sea, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de hacerlo. El objetivo siempre es simplemente pues mostraros formas de modelar y quizás pues a alguien no se le había ocurrido de una manera y eso puede ser interesante en vuestros futuros proyectos. Y ahora voy a rellenar estos huecos de aquí. Vamos a intentar hacerlo siempre con la mínima cantidad de caras posible, aunque luego siempre podemos depurar lo que vayamos haciendo. Vamos a conectar aquí, por ejemplo. Y ahora vamos a conectar también esta arista aquí. Con Target Weld podemos soldar vértices, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y esta es una tarea ya pues un poco menos divertida, donde tenemos que ir retocando la posición de nuestros vértices. Luego con Relax vamos a intentar que queden un poquito mejor, pero de momento lo voy haciendo a ojo. Simplemente pues voy a intentar seguir más o menos la dirección de estas aristas. Y voy a completar esta pieza, por ejemplo, esta de aquí. Con Target Weld soldamos estos de aquí. Y por último podemos soldar estos de aquí. Aquí podríamos, por ejemplo, dejar un pentágono. Aquí, si os fijáis, podemos construir un pentágono o podemos intentar cerrarlo de esta manera. Voy a dejar quads, no voy a crear un pentágono de momento. De manera que esto lo vamos a hacer así. Y voy a reestructurar un poquito estos vértices de aquí, para que no sea tan desastroso. Ya os digo que no es necesario que sea perfecto, porque luego lo vamos a arreglar cuando tengamos toda la circunferencia de nuestra pieza. Y esto ya podría servirnos, ya tenemos la parte básica de esta pieza. Luego, esta pieza tiene además un biselado en todas las aristas. Vamos a generar ese biselado, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí, por ejemplo, y aquí también. Y vamos a ver si se nos presenta a la hora de biselar esta pieza algún problema importante. Vamos a hacerlo solo con uno. Y ese puede ser el biselado para nuestra pieza. Estos de aquí los soldamos. Vamos a reestructurarlo un poco. Seguramente, por ejemplo, este de aquí lo puedo eliminar si inserto aquí un corte extra. De momento voy a intentar dejar la pieza con la menor cantidad de modificaciones posible. Pero, por ejemplo, aquí podría cambiar la topología y eliminar estas aristas de aquí. Si de repente decido insertar aquí una serie de aristas. Simplemente podría hacer así, por ejemplo. Y cambiar ahí arriba la topología. O incluso continuar por el otro lado, pero de momento voy a dejarlo como estaba. Luego si veo que es demasiado densa la circunferencia, lo puedo cambiar. Vamos a terminar de añadir aquí chamfer en esta parte del biselado y en esta otra parte del biselado. Vamos a hacerlo con quad chamfer, de hecho.
Estas de aquí las vamos a arreglar. Collapse. Y estas también collapse. Vamos a aplicarle Turbo Smooth para ver cómo se va comportando nuestra pieza y si tenemos que hacer alguna modificación. De momento, pues parece que así puede funcionar correctamente. Quizá podemos modificar un poco esta parte de aquí arriba para que sea un poquito más interesante. Y ahora vamos a repetir nuestra pieza 5 veces. Tenemos que rotarlos 72 grados. Entonces vamos a rotar esta pieza. Primero lo vamos a clonar en X. Y ahora vamos a rotarla para tener 5 copias. Son 72 grados. Parece que me pasé muchísimo. Me sobran un montón de caras. Como son instancias, puedo solucionarlo muy fácil porque simplemente tengo que ir borrando. Y no son instancias, parece. Bueno, voy a hacer las instancias. Y ahora sí, rotamos 72 grados. Y nos aseguramos de que son perfectamente simétricas. Y ahora ya sí podemos hacer todas nuestras copias. 4 copias. Y esta sería la base de nuestra pieza. Vamos a hacer un Quick Attach. Vamos a soldar todos los vértices que pertenecen a las juntas. Como hemos hecho aquí algunas modificaciones un poco a mano alzada, pues muy probablemente vamos a tener que ir aumentando este threshold para ir soldando nuestra pieza sin soldar las partes que no nos interesa soldar. Y por último vamos a subirlo un poquito más y ya conseguimos soldar nuestra pieza. Y ahora esta parte central lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir en un cilindro, en una circunferencia perfecta utilizando las Loop Tools que podéis encontrar dentro de Loop Tools. Me han preguntado algunas personas. Y ahora simplemente vamos a reestructurar un poquito la rotación para que quede perfecto. Normalmente, en muchas ocasiones, después de modelar una pieza, pues se nos ocurren ideas para mejorar el modelado. Por ejemplo, yo ahora viendo esta pieza, pues se me ocurre que podemos optimizar bastante el modelado de esta pieza. Tal vez podemos eliminar estas caras de aquí y crear pentágonos en esa zona, por ejemplo. Sería suficiente con que lo hicierais en un sitio y luego volvierais a repetir las simetrías. Pero bueno, de momento yo lo voy a hacer así. Y así nos podríamos ahorrar algunos polígonos y no quedaría mal. Y seguramente también podríamos eliminarnos estas de aquí, reestructurando aquí arriba la geometría. Pero de momento lo voy a dejar así. Vamos a aplicar Turbo Smooth y vamos a ver cómo funciona nuestra pieza. Y esta pieza ya podría funcionar. Ya os digo, lo que nos quedaría ahora es hacerle los ajustes necesarios para mejorar la resolución, para reducir polígonos si consideramos que nos hemos pasado, etc. Pero la idea fundamental aquí es que cuando tengáis piezas que sean simétricas, que tengan muchas partes iguales, hay que buscar siempre maneras de ahorrarse trabajo, porque si no vamos a trabajar de más. Y ya tendríamos esta parte de nuestra pieza completada. El tornillo yo normalmente lo modelo de otra manera, pero hace poco vi cómo se podía modelar de esta forma, me resultó curioso y en este ejercicio lo puse a prueba y os voy a mostrar cómo se puede hacer de esta manera. La otra manera de hacerlo sería simplemente crear una esfera con quads, que ya os mostré cómo se puede hacer eso en los tutoriales de modelado, y generar aristas para nuestra cruz. Y es una forma bastante fácil y que funciona bastante bien. Pero vamos a ver otra forma en la que lo podemos hacer. Podemos, por ejemplo, vamos a crear un rectángulo, es una spline, y la vamos a duplicar y la vamos a rotar 90 grados. Vamos a transformarlo en Editable Spline y vamos a hacer un attach para que sean una sola spline. Dentro de las splines, en modo spline,
tenéis la herramienta Btrim que nos permite pues, eliminar esas partes de ahí adentro. Siempre que uséis esta herramienta tenéis que acordaros de soldar los vértices porque se quedan sin soldar. Entonces los soldamos con un weld y todo esto lo vamos a transformar en corners. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir la redondez de nuestro orificio. Lo que os recomiendo como siempre es que tengáis una buena referencia porque así os va a resultar mucho más sencillo. Vamos a hacer una cosa así, por ejemplo, y vamos a utilizar pocos steps para que no tenga tantísima resolución esta parte de la pieza. Y esto ya lo podemos transformar en Editable Poly. Vamos a asignarle nuestro material de modelado para poder ver lo que estamos haciendo. Y vamos a generar quads en esta pieza. Por ejemplo, pues vamos a generar quads conectando por aquí, por aquí. Aquí en el centro tal vez los podríamos conectar todos al centro, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Algo muy sencillo. Lo que quiero que entendáis es la idea que hay detrás de este procedimiento nada más. Conectamos nuestra pieza. Generamos quads en todas partes. Podríamos haberlo hecho en una sola esquina y haberlo duplicado por simetría, pero bueno, lo hacemos de esta manera. Y ahora simplemente vamos a seleccionar el borde de nuestra pieza. Voy a hacer un extrude hacia afuera, o sea, un shift y escalar para generar esta nueva serie de aristas y las vamos a transformar en un círculo con las loop tools. Y ahora vamos a asegurarnos de que esto quede correctamente. Y además de esto vamos a deseleccionar todo menos la parte central. Y vamos a usar la herramienta Inset para generar unas cuantas caras más. Y ahora lo único que nos queda es darle a esto un aspecto de esfera o un aspecto redondeado. Para hacer eso voy a insertar una arista, un loop de soporte para poder tener aquí curvatura, porque si no, no voy a poder tenerla. Y en este caso lo voy a hacer con bend. Voy a usar un bend, por ejemplo, vamos a torcer nuestra pieza, quizás 60 grados puede funcionar. Y ahora vamos a usar otro bend, también con 60 grados, con el mismo valor que hemos puesto en el anterior, pero en este caso vamos a rotarlo en otro eje, por ejemplo, para conseguir generar la punta de nuestro tornillo, ¿de acuerdo? Ahora esto lo podemos transformar en Editable Poly. Esto lo podríais haber hecho también con otro modificador que tenéis aquí, que es este, FFD, y que podéis haber creado un grid para crear la forma esférica, pero bueno, de esta manera es como un poco más automático. Y ahora simplemente pues voy a terminar de crear la parte esférica de arriba y esta otra parte de aquí. Y ahora veis que es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es extruir esta parte con extrude, la extruimos y la alineamos en Z. Con esto habríamos creado la base de nuestro tornillo. Ahora lo único que nos queda es insertar loops de soporte para endurecer las partes que queramos endurecer, y aquí lo voy a hacer con quad chamfer en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Introducimos quad chamfer y vamos a ponerle un turbo smooth para ver si queda correctamente. Y como veis, pues funciona bastante bien. No es la forma más perfecta de crear este tipo de geometrías, porque bueno, va a haber un poco de tensión y demás, pero se hace muy rápido y funciona bastante bien. Yo ya os digo que antiguamente lo hacía de otra manera, no solía utilizar esta metodología, pero bueno, me ha resultado muy curioso y os lo quería mostrar. Como el objetivo de estos ejercicios es que vayamos aprendiendo nuevas formas de modelar nuestras piezas, esta parte que tiene detrás me la inventé completamente, no estaba en la referencia original, pero se me ha ocurrido que puede ser una buena idea para aprender una nueva forma de modelar cuando tenemos una superficie cilíndrica donde se repiten de forma regular una serie de detalles. Ya hemos visto hace un momento cómo podíamos hacer ese tipo de piezas con simetría, simplemente repitiendo un trozo muy pequeño de la pieza varias veces, y ahora vamos a ver otra manera en la que podemos modelar este tipo de piezas, que es modelando primero en plano el detalle y luego con un modificador convirtiéndolo en un cilindro. Así vamos a explorar pues varias técnicas. Entonces vamos a crear un plano que va a ser el detalle de nuestra pieza.
Este plano lo vamos a transformar en Editable Poly, le asignamos nuestro material para trabajar con él y a mí me gusta resetear todos los grupos de suavizado. Y ahora vamos a empezar a darle forma básica a nuestra geometría. Aquí, por ejemplo, me sobra esta pieza y necesito una cosa más o menos así. Y vamos a añadir un corte también en esta pieza para hacer ese dibujo que tiene. Por ejemplo, una cosa así puede funcionar, de manera que todo esto me sobra. Solo estoy haciendo la mitad, ¿de acuerdo? Y ahora voy a llenar este pequeño hueco. Alineamos nuestras aristas, soldamos estos vértices y ahora con Bridge podemos unir esas dos aristas y con Cap podemos cerrar este triángulo. Cuando tengáis un triángulo de este tipo es muy fácil eliminarlo haciendo, por ejemplo, esto que voy a hacer yo ahora, que es conectar simplemente varios loops. Y ahora, por ejemplo, podemos con Inset o como vosotros prefiráis hacer esto. Al final se trata simplemente de generar aristas. Podéis eliminar el triángulo y habéis generado quads. Esto es precisamente lo que va a hacer TurboSmooth cuando se lo apliquemos a esta pieza. De manera que en muchas ocasiones no necesitamos eliminar el triángulo, lo podemos dejar. Yo de momento lo voy a dejar ahí. Y vamos a terminar de darle forma a nuestra pieza. Para que podáis entender un poquito mejor qué es exactamente lo que estoy haciendo, voy a duplicar esta pieza, voy a hacer su simetría, para que veáis que esto que estamos modelando es uno de los detalles de nuestra pieza. Vamos a unirlos con Unattach y vamos a soldar los vértices. Y ahora de lo que se trata es de duplicar esta pieza, por ejemplo, 4 veces más una que ya tenemos 5 veces. Los vamos a juntar todos. Voy a guardarme uno de repuesto. Los vamos a juntar todos, vamos a soldar todos los vértices y ahora simplemente posicionamos el vértice en un sitio que nos funcione para Bend y con Bend transformamos esto en una pieza circular o cilíndrica. Esta es la técnica que vamos a utilizar para esto y ahora simplemente tenemos que encargarnos de que esta pieza tenga las aristas con sus loops de soporte para que cuando yo le aplique TurboSmooth a esta pieza quede correcto. Primero, como no me está gustando mucho la forma que tiene aquí arriba esta geometría, voy a corregirla un poco. Voy a darle una forma un poquito más interesante. El problema que tiene cuando hacéis eso con esta pieza es que vamos a perder aquí esta cara, de manera que hay que hacerlo en la vista top. Mejor primero. Y luego corregimos en la vista lateral. Y de esta manera vamos a tener pues la pieza que yo ando buscando, que es una cosa más o menos como esta. Y ahora para añadirle a esta pieza sus chamfers, vamos a borrar la mitad, así tenemos que trabajar un poquito menos. Podríamos intentar hacerlo todo automáticamente con quad chamfer, aunque aquí nos va a aparecer un pequeño lío. Vamos a intentarlo. Introducimos quad chamfer, por ejemplo, y bueno, aquí ya hemos visto en múltiples ocasiones que si esta pieza no fuera circular, seguramente no tendríamos ningún problema con eso que está apareciendo ahí. De hecho, es posible que podamos salirnos con la nuestra si, por ejemplo, hacemos una cosa así. Y ahora nos encargamos de redistribuir más o menos uniformemente estas aristas. Para conseguir redistribuir estas aristas de forma más o menos uniforme, lo que podríamos hacer es crearnos una geometría de referencia, por ejemplo. Yo voy a crear aquí un plano que voy a usar nada más que como referencia. Le voy a poner a este plano 4. Y ahora voy a hacer que estos vértices coincidan con mi plano de referencia para tener una distribución equidistante en mi pieza. Y esto quizá pueda funcionar. Vamos a ver si funciona correctamente. Estoy viendo que quizá necesito un poquito más de detalle en esta parte de la pieza, de manera que vamos a hacerlo con 5. Y ahora simplemente vamos a alinearlas con nuestra geometría de referencia. Esto aquí y esto aquí. Y ahora vamos a ver si funciona esta metodología que acabamos de usar. Vamos a colapsarlo, vamos a duplicar nuestra pieza. La vamos a juntar, soldamos nuestros vértices
y simplemente clonamos la pieza 4 veces. Usamos UniAttach nuevamente, volvemos a soldar los vértices, ponemos el punto de pivote en la posición que nos interesa y ahora usamos Bend. 360 grados en el eje X, colapsamos y nos aseguramos de volver a soldar los vértices, porque si os fijáis, pues evidentemente aquí hay una serie de vértices que no están soldados. Los soldamos, aplicamos Turbo Smooth y comprobamos si nuestra pieza funciona. Me acabo de dar cuenta que aquí, pues bueno, no va a funcionar, pero lo podemos intentar solucionar con nuestra herramienta de los Loop Tools. Le damos a cilindro y simplemente lo solucionamos. Y ahora vamos a insertar aquí un poco más de detalle. Quad chamfer. Vamos a ponerle un buen radio. Colapsamos. Y Turbo Smooth. Y esta sería nuestra pieza con los detalles que se repiten una cantidad fija de veces. Como veis, pues es una manera bastante rápida de modelar este tipo de piezas que nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Creo que ya hemos visto todo lo que sería necesario para poder modelar una pieza de este tipo. Como os comenté al principio, no me va a dar tiempo a modelar las piezas de principio a fin porque si no los tutoriales se harían demasiado largos. Si se siguen complicando las piezas, seguramente lo que haremos en un futuro es un pequeño timelapse y lo pararé para comentar eventualmente las cosas más importantes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el tutorial de hoy. Hemos visto cómo podemos modelar, por ejemplo, cuando tenemos piezas cilíndricas con detalles, en este caso una extrusión rectangular. Hemos visto también cómo modelar una pieza como esta que tenemos aquí, que tiene varios ejes de simetría y podemos aprovecharnos de eso para modelar un pequeño trocito y repetirlo todo el rato. También hemos visto cómo modelar las cabezas de los tornillos de una forma que a mí al menos me resulta peculiar, yo no lo solía hacer de esta manera. Y también hemos visto cómo podemos utilizar modificadores como Bend para ahorrarnos un poco de tiempo al modelar piezas de este tipo. Ya vimos en tutoriales anteriores cómo modelar roscas, por ejemplo, cómo hacer inserciones de orificios, cómo modelar esta tuerca que tenemos aquí y cómo hacer un montón de cosas en superficies, sobre todo cilíndricas. En esta semana, el ejercicio que os voy a proponer para esta semana creo que va a ser una de las últimas piezas cilíndricas que veamos. Las piezas cilíndricas son muy interesantes porque nos plantean retos al tener una curvatura, pero vamos a empezar a modelar piezas un poco menos uniformes. Si tenéis alguna sugerencia sobre una topología que consideráis especialmente interesante, os agradecería que lo compartierais en mi página de Facebook. Quiero agradeceros vuestra participación en estas actividades, la verdad es que estoy muy contento. Hacía tiempo que no modelaba demasiado, estaba un poco oxidado y estas actividades me están renovando las ganas de ponerme a modelar. Esta es la pieza que os propongo para nuestra cuarta actividad de modelado poligonal. En realidad no es muy compleja, si habéis podido modelar la anterior seguramente que esta os va a resultar más sencilla y el reto principal de esta consiste en estas inserciones que tenemos en la parte esférica y en estos pequeños agujeritos que tenemos aquí. Os voy a poner las referencias en mi página de Facebook como siempre y a partir de ahora es posible que intercale actividades semanales pues de modelado y de otras tareas diferentes, que no sean solo de modelado, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais y que se lo recomendáis a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.